Bella iglesia. Qué bella adoración. Dios es santo. Dios es santo. Nosotros estamos aquí por su santidad. Y poder reflexionar en su santidad es lo que motiva a Dios a estar haciendo a su iglesia, a sus hijos, a la imagen de Cristo, porque Cristo es Dios y Cristo entonces es santo. Y tenemos un alto llamado a la santidad. Tal es ese llamado que Él nos pide que seamos santos porque Él es santo. Y el hermano nos hablaba ahorita en la escuela dominical sobre lo que significa ser llenos del Espíritu. Y ser llenos del Espíritu no es otra cosa que estar dirigidos, estar dispuestos a que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, estar controlados por el Espíritu Santo. Y si somos controlados por el Espíritu Santo, entonces hay santidad. Pero la demanda es alta. Sabemos que si dependiera de nosotros, no se pudiera. Dios nos ha puesto guías para que nosotros podamos vivir, pero Él es consciente de que nosotros no alcanzamos el estándar. Nosotros no tenemos en nosotros mismos la capacidad de obedecerle. Y hablando de guía, eso nos trae a la mente un manual. El hermano también ahorita hablaba de, usted no compra un aparato y ese aparato, si usted lo quiere usar perfectamente, antes de conectar lo que usted hace, lee el manual. De hecho, los que compran en IKEA saben que si usted no lee el manual, difícilmente arme como fue diseñado el mueble, porque lo dividen en tantas piececitas que si usted puede ser un ebanista y dice, bueno, yo lo voy a poner así, pero como fue diseñado probablemente no lo haga, a menos que tenga ya mucha experiencia armando el mueble, y adquirió esa experiencia a través del manual. Pero nosotros tenemos una tendencia a no guiarnos por los manuales. Nosotros tenemos una tendencia a minimizar lo que es prohibido. Todo mandato, todo precepto que viene de Dios es un precepto que implica que algo está prohibido. Incluyendo hacer el bien, implica que implícitamente nos dice que hacer el mal está prohibido. Y yo sé que no nos gusta cuando cuando decimos la palabra prohibida, nos hace mucho ruido porque nosotros entendemos que somos salvos por gracia y sabemos que nuestras obras no nos salvan. Entonces, o escuchamos la palabra prohibido y comenzamos a pensar en legalismo, comenzamos a pensar en salvación por obras, comenzamos a pensar en diferentes incluso hermanos que nosotros decimos porque ellos piensan que se están salvando con sus obras. Pero la realidad es que la palabra prohibido es simplemente eso. Algo está prohibido. No significa con eso que nos salvamos o nos perdemos si nosotros le ponemos atención a esto. Imaginen esto. Hay una playa que es del Atlántico. Nosotros vamos a circunscribirnos a lo que conocemos, la zona norte. Sabemos que el oleaje en la mayoría de las playas en la zona norte es mayor que de este lado, ¿verdad? ¿Y quién ha ido a Playa Grande? En el río San Juan. ¿O a Cabarete? Tienen que ir a la playa ustedes. Sí, pero que Boca Chica. Imagínense una playa violenta de por sí, donde la gente surfea normalmente.
Pero ahora estamos entre la temporada, creo que agosto, julio, noviembre, ¿verdad? Que es la temporada ciclónica. Y viene una tormenta como la que pasó el otro día, que gracias a Dios no fue por aquí, pero tristemente afectó a otras naciones. Y la Defensa Civil pone un gran letrero en la playa, en cada extremo, en cada entrada, que dice: prohibido el paso. Prohibido entrar a la playa. Pero resulta que el letrero está en rojo grande. Por ahí un surfista entusiasta, muy dominicano, y el surfista decide que, como nosotros tenemos la tendencia a creer que nosotros somos mejores si nos la buscamos, si sabemos cómo bordear las reglas, el surfista entra a la playa. El surfista, digamos que se salvó, surfió, se dio 2 o 3 golpazos, se asustó porque tomó un poquito de agua, pero el surfista salió, sorteó eso. ¿Fue el surfista alguien que recibió consecuencias por eso o no? La mayoría tendería a pensar que no hay consecuencias del haber hecho eso. Pero además de los poquitos rasguños que se hizo, las peores consecuencias son que él ya ha motivado a otros a sortear esa regla. Y de repente el surfista, vienen ahora otros entusiastas bien soleados y bronceados y entran a la playa. Pero ahora fue el día que el ciclón ya iba a tocar la costa. ¿Qué creen que va a pasar? Muchos entusiastas van a morir. Ahora, piense también que usted está acampando en un bosque en verano, un bosque seco, donde la grama todavía, está perdiendo ya el verdor, pero usted es campista. Créanme, por la mayoría de nosotros cuando piensen acampar, piensen todo verde, pero hay campistas que a eso se dedican, a ser campistas. Y ese campista va, pero de repente no está el letrero que dice apague la fogata, no encienda fogata o no deje nada encendido. No está el letrero, pero hay algo que se llama sentido común, ¿cierto? Entonces, ese campista o esos campistas de repente prenden su fogata, apagan su fogata, pero la apagan mal porque no le importa. Porque no hay una regla que diga que no. Puede ser que hayan acampado en otro lugar parecido y vieron el letrero y ahí no. Pero aquí no hay letrero. Dejé encendido un poquito la fogata. California sabe mucho de eso. Lo que va a suceder es un fuego intenso que va a afectar a todos los demás campistas, a la nación o país donde esté ese bosque, a los que viven de eso y a la naturaleza en sí. En 1947, en Texas, sucedió una catástrofe industrial. Se considera industrial porque estaba involucrado en materiales industriales. 3 barcos, donde inició el fuego en uno de estos barcos, con nitrato de amonio. Se usa para fertilizante, pero se usa también para explosivos, porque es algo que produce una ignición bien rápida en contacto con el oxígeno. Esa catástrofe de 1947 comenzó en un barco. Los bomberos, 28 bomberos llegaron a apagar el incendio. De esos 28 bomberos, 27 murieron. Intentaron hacer algo, una maniobra, pero como no conocían tan bien el compuesto lo que hizo fue exacerbar el fuego. El barco explotó. Más de 1,000 viviendas alrededor fueron destruidas. Murieron casi 600 personas, contando los 27 bomberos. Más de 3,000 heridos. La economía
fueron 500 y tantos de millones de dólares del momento, que son miles de millones de dólares actuales, que se perdió. Barcos estaban a 200 y 300 metros de distancia, por eso fueron 3 al final, también, que estaban también cargando el mismo material, explotaron. Esa es la razón por la que fue tan catastrófico. Se considera que en Estados Unidos no ha habido una explosión de este tipo mayor, que haya cobrado tantas víctimas, fuera de lo que sabemos que eran atentados. Pero de manera accidental no ha ocurrido nada así. No se tiene tan claro qué pasó, solo que todas las investigaciones apuntan a una sola cosa: un trabajador dejó un cigarrillo prendido. Algo de sentido común no funcionó como se esperaba. Nosotros tenemos la tendencia a ignorar las prohibiciones. Tenemos la tendencia a dejar de lado lo que es sensato. Es tan así que nuestra historia, desde el principio, nos señala esto. Hacer lo que está prohibido, romper las reglas que existen para guardar y proteger un orden o dictaminar un curso, siempre tiene consecuencias mayores. Hacer lo que está prohibido, romper las reglas que existen para guardar y proteger, siempre tienen consecuencias mayores. Y esas consecuencias nadie las desea experimentar. De tal manera que la Biblia nos revela esto: una sola persona ha sido responsabilizada por Dios por todo lo que estamos viviendo hoy. Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Dicho yo estoy leyendo en la NBLA, Nueva Biblia de las Américas, pero la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice ese mismo texto: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Cuando el hombre pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Este texto no nos está simplemente señalando que por el pecado de Adán, él fue expulsado del jardín, que por su pecado él comenzó a conocer lo que era lo malo, que por su pecado la humanidad fue separada del árbol de la vida y por lo tanto entró la muerte. Sí, todo eso está implícito en este texto, pero lo más relevante que está implícito aquí es que toda la humanidad, por el pecado de Adán y Eva, fue condenada. Todos estamos pagando las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Millones y millones de personas que aún no habían nacido vinieron al mundo curtidos, manchados por el pecado. Billones de personas adquirieron una condición natural que lo movería a pecar, porque eso es su naturaleza. Trillones de personas y toda la creación misma quedó bajo maldición. Dice Romanos 8:20: contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que sea liberada de la muerte y la descomposición. Y dice el versículo 22: pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Esto es porque en el jardín alguien pecó. Dice el 23: y los creyentes también gemimos,
porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Aún nosotros, los que hemos sido salvados, estamos todavía pagando las consecuencias de alguien que se saltó lo que estaba prohibido. Al hombre se le dio un solo mandamiento, una sola cosa prohibida. Dentro de tantos privilegios recibidos, el hombre se le dijo: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Un solo mandamiento. Pero se le aclaró, hay una consecuencia nefasta de que tú te violentes ese no. Y era: el día que de él comieras, ciertamente, no posiblemente, no quizás muera. Ciertamente, el Dios Todopoderoso dijo: ciertamente morirás. Muchos de nosotros a veces tomamos también las prohibiciones como algo que es de sugerencia. ¿Cuántas cosas conocemos de la palabra que son un llamamiento para nosotros en la vida de familia, en la vida matrimonial, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, cómo nos conducimos? ¿Cuántas cosas? Lo más simple, el mandamiento que junto con el amar a Dios sobre todas las cosas son lo más importante, amar al prójimo. En el fondo, nuestras acciones siempre dicen que es verdad que hay que amar al prójimo como uno mismo, porque Dios lo dice. Pero fulanito no es tan fácil, por lo tanto yo lo tengo que esquivar. Pero fulanito pide mucho, por lo tanto yo no me voy a dejar ver para no darle. Y póngale usted cuántas cosas nosotros de ese simple mandamiento nosotros esquivamos. Está en nuestra naturaleza. Sin embargo, hemos sido llamados ¿a qué? ¿A ser qué? Santos, porque Dios es santo. Es grande el mandamiento. El estándar es muy alto. Y Dios es consciente, yo lo sé, tú lo sabes, Dios es consciente que nosotros no lo vamos a hacer perfectamente. Pero no es lo mismo intentarlo y fallar que racionalizar con el mandamiento para esquivar la norma. Es totalmente diferente. Escuchen esto que Wayne Grudem escribió definiendo lo que es el pecado. Él dice: el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza. Entendiéndose como naturaleza, nosotros, ese pecado inherente a lo que somos, nuestra esencia, esa es nuestra naturaleza. Lo que implica en esencia esto es que cuando pecamos, nos estamos rebelando en contra de aquellas cosas que Dios ha determinado que debemos observar. Quiero repetir eso. Esto implica, si el pecado es no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes o naturaleza, esto implica que cuando pecamos nos estamos rebelando en contra de aquellas cosas que Dios ha determinado que debemos observar. Estamos en desacuerdo. Es muy fácil decir yo te creo. Es muy fácil decir sí Señor, pero si no hago lo que Él me llama a hacer, no es verdad que ese sí Señor es honesto y sincero. Estamos en desacuerdo con la manera en cómo Él ha dicho que debemos vivir. Pero es mucho más que rebeldía. Si hacemos doble clic a esto, significa rebelarnos contra la naturaleza misma de nuestro Creador. Porque si yo me rebelo, si yo estoy en desacuerdo con Dios, yo estoy en desacuerdo con su santidad. Nuestro Dios es santo, es sublime, es perfecto. Mi desacuerdo con Él solamente significa que yo considero que mi
moralidad es comparable y lo supera. Esto no es poca cosa. Si cualquiera de ustedes me dice, hermano, cuando te vayas a ir de aquí, coge esta calle, dobla a la derecha o a la izquierda y después vas a encontrar la salida. Si yo te digo que sí, pero después no lo hago, yo consideré que mi instrucción, no la tuya, sino lo que yo pienso es más importante. Yo le di mayor valor a eso. Hacemos lo mismo cuando pecamos. Hacemos lo mismo cuando pecamos deliberadamente. Todos pecamos. Y tristemente, yo digo que tristemente porque aunque yo soy consciente y alabo a Dios porque Él ha decidido salvarme a pesar de mí, yo quisiera agradarle con todo mi ser. Yo quisiera que Él se sintiera complacido por todo lo que yo hago. Pero yo sé que voy a fallar. Pero una cosa es fallar deliberadamente y otra cosa es fallar porque yo no puedo ser perfecto. Porque mi naturaleza no me va a permitir que mi santidad se compare con la de Él. Son totalmente diferentes las cosas. En esencia, el vivir alineados a la ley moral de Dios, la cual es revelada en su palabra, es la consecuencia del verdadero conocimiento de su carácter. La obediencia es la consecuencia del conocimiento de su carácter. Cuando yo conozco a Dios, es imposible no obedecerlo. ¿Recuerdan a Isaías 6? Tener una visión de Dios en su trono, hizo que cayera como muerto. ¿Quién pudiera tener esta visión y no caer como muerto? ¿Quién de nosotros pudiera ver a Dios y no caer como muerto? ¿Saben por qué nosotros no caemos como muertos delante de su presencia? Por su misericordia. Así como Él tuvo misericordia de Isaías, también lo ha tenido de nosotros. Así como Él pasó carbones encendidos por su boca, Él ha dado a Jesucristo por nosotros. Yo quiero mostrarle ahora cómo es que relajarse y coquetear con el pecado, más que con el pecado, con aquellas cosas que nos seducen a pecar, ha estado prohibido desde el principio. Ahora yo quiero que hagan un clic entre las anécdotas que le contaba en el principio y lo que les voy a señalar ahora. Siempre ha estado prohibido el coqueteo con aquello que seduce al pecado. Nunca ha sido como nosotros pensamos. Nunca ha sido un mandamiento sugerente, un enunciado sugerente el hecho de la obediencia. Siempre ha sido algo prohibido. Y tú dirías, pero todo me es lícito. Aunque no todo me conviene, todo me es lícito, por lo tanto no todo es pecado. Yo te quiero decir, hermano o hermana, si yo sé que yendo al norte voy a llegar a un lugar donde indefectiblemente nadie me va a librar de eso, yo voy a morir. El ir al norte no es la muerte, es llegar al lugar, ¿verdad que sí? Pero yo sé que allá está, que es hacia el norte que está, pues está prohibido ir al norte. Porque si voy al norte voy a morir. Lo que está descrito es que allá se muere. Pero mi conciencia me debe decir que caminar hacia el norte es equivocado. ¿O no es así? El texto de Génesis 3 es un texto al que yo le he dado mucho estudio. He pasado mucho tiempo
leyendo y he sacado tengo muchas implicaciones escritas. Sin embargo, en el día de hoy yo quiero llevar este texto al punto en el que podamos ver cómo lo que pasó en el jardín fue el fruto de saltarse las prohibiciones, de coquetear con las cosas que nos llevarían a pecar. Por eso yo titulé el mensaje de hoy, Prohibido coquetear con el pecado. Pudiera haberle puesto otro título, pudiera haber puesto Prohibido dejarnos seducir por la seducción al pecado. Pero es más simple, porque al final de cuentas es el pecado lo que nos aleja de Dios. Les voy a pedir que por favor abran su Biblia en Génesis 3. Y aunque nos vamos a enfocar en los primeros 7 versículos, quisiera que me permitan leer el capítulo completo, de una manera rápida para que nos quedemos en contexto. En lo que ustedes buscan el texto, yo quiero orar al Señor una vez más. Dios y Padre, soberano y santo, Tú eres sublime, Señor, tu hermosura es inigualable. Tu santidad, Señor, es incomparable. Tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Dios. Señor, y nosotros no queremos hacer nada aquí, ni decir nada aquí, que no sea coherente con eso, Señor. Así que yo oro pidiéndote tu dirección. Toma el control de todo cuanto pasa aquí, Señor. De nuestros corazones, de nuestras mentes y de mis labios, Dios. De manera que, al igual que como cantábamos, Señor, tú recibas toda la gloria, Dios. Que tú recibas toda la honra. Porque tú eres santo por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Yo estaré leyendo en la versión NBLA, la Biblia de las Américas, y la palabra de Dios dice así: La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y este texto sigue diciendo: Y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió: La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? Y la serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás
todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y la mujer dijo, y a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Gracias. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Quise leer el texto completo porque aunque nos vamos a enfocar en qué fue lo que pasó inicialmente, es importante que veamos cuántas nefastas consecuencias causó el faltar a un solo mandamiento. Llama poderosamente mi atención de que Eva, quien hasta entonces no tenía debilidades propias, como la que nosotros tenemos, ¿verdad? El pecado original nos hace diferente a Adán y a Eva. Actúa en un modo que es muy parecido a muchos de nosotros hoy. Ella respondió a la serpiente en un momento, de la manera como nosotros respondemos hoy. Muchas veces nosotros sabemos el mandamiento, pero actuamos como, yo conozco el mandamiento, sí, realmente yo lo conozco, realmente yo lo sé, pero será tan radical como me lo han dicho. Sabemos que Adán fue quien recibió literalmente, inicialmente el mandato. Cuando Dios lo puso en el jardín, pues le dio el mandato a Adán. Y uno infiere entonces que Eva lo conocía porque Adán, como un buen líder y como responsable principal de la creación, pues le transmitió esto a Eva. Pero esa actitud a una prohibición expresa que decía, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Yo no creo que estaba tan difícil de entender. O sea, como que estaba muy fácil. O sea, yo te doy toda esta perfecta creación y vio Dios que era todo bueno y en gran manera. Te doy todo esto y te pongo aquí. Es más, planta un huerto. O sea, prepara un lugar donde tu comodidad es mayor, donde tú tendrás comunión conmigo, y te doy un solo mandamiento. Te he dado de todos los árboles, de todos estos árboles que tienen fruto, tú puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas. No, sin lugar a dudas, eso estaba muy claro para Eva. Ella sabía que había una prohibición muy clara con consecuencias extremas, porque era una sola ley. Y aquí yo quiero entonces compartirle la primera cosa con la que no podemos coquetear.
No coquetees con la seriedad de la revelación de Dios. No coquetees con la seriedad, con traspasar la seriedad de la revelación de Dios. Dios había revelado un mandato claro, con líneas muy bien definidas, con palabras no tan extensas. ¿En qué podría estar pensando Eva como para que se le olvidara, o Adán? Un solo mandamiento que se escribe en 2 líneas. Como vimos, Eva conocía el mandato. Ella había vivido hasta entonces conforme a él. ¿Qué otra dieta tenía Eva hasta ese momento? Los árboles los frutos de los árboles que eran para comer. Esa era su dieta. Ella sabía el mandamiento, entonces ella no era algo que ella tenía por saltado. No fue que de repente ella fue pasando y vio un mango y de repente al lado del mango estaba el mango estaba cerca ya, cerca del centro del huerto. Entonces de repente vio el árbol del fruto del bien y del mal y dijo, del conocimiento del bien y del mal, y dijo, ay, pero qué lindo. No fue de que una equivocación, o se cayó un fruto al lado de un mango y se parece al mango. No fue eso. Ella tenía tiempo sabiendo que esto estaba prohibido. Ella sabía que no era una sugerencia de Adán. Tanto lo sabía que no había comido. No fue que Adán, ay, que mi esposo no quiere porque a él no le gusta. No, ella lo sabía. Si no, hace mucho hubiese comido. La atención estricta a los mandatos de Dios y a su obediencia no es un tema a discutir por la criatura, por favor. Lo repito, la atención estricta a los mandatos de Dios y su obediencia no es un tema a discutir por la criatura. El Dios soberano, el Dios creador de todo el universo, soberano sobre todo, lo que Él dice emana de la última y mayor instancia de gobierno. Todo lo que Dios dice no es apelable en ningún otro tribunal. En todo el universo y de todo el universo, el soberano es Dios. Lamentablemente muchos de nosotros tomamos ciertos mandatos del Señor como si fueran sugerencias o son opcionales. Nos es tan fácil racionalizar extensamente un mandamiento bíblico, porque si vemos nuestras diferencias denominacionales, nos daremos cuenta, o sea, eso es tan cierto, que nos damos cuenta de que el mismo texto le encontramos 60,000 aplicaciones para ser diferentes. 8,000 aplicaciones para hacerlo diferente. O sea, es natural en nosotros darle la vuelta a las cosas, racionalizarla de manera que se adapte tan bien a nosotros. Comentábamos en la escuela bíblica que uno de los problemas de cuando buscamos a Dios, interpretamos a Dios de una manera experiencial, es que le damos prioridad a la experiencia. Entonces traemos esa experiencia a la palabra y la queremos acomodar. Eso es parte de nuestra naturaleza. No hagamos esto, hermano. Porque aunque no querramos, las consecuencias van a ser nefastas. Las consecuencias van a ser exactamente las que Dios ha dicho. No van a ser diferentes. En la práctica, que si tengo 2 libros contables, los que tienen empresa, que si declaro este gasto como este gusto como un gasto para tener una factura fiscal y que me lo descuenten. Algo más práctico, que si miro lujuriosamente al hermanito, son 20 segundos, o a la hermanita, son 20 segundos, eso como que Dios no lo va a tomar en cuenta, porque si digo una mentirita piadosa, porque si yo dijera la verdad, me van a botar del trabajo, o voy a tener problemas con mi mujer, o hijos, papá se va a incomodar y mamá también y me va a poner una disciplina. Es muy fácil para nosotros
tomar el mandamiento, conocerlo y torcerlo y aplicarlo a nuestra conveniencia. Muy, muy fácil. Tengo malas noticias para todos nosotros. Si lo torcemos, pagamos. Si lo torcemos, pagamos. Hermanos, siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Yo tengo, como encargado de la librería, la librería Integridad y Sabiduría es una librería ministerial, no es una librería con vocación comercial. Por lo tanto, todo lo que hacemos ahí tiene un propósito que sea de beneficio a la iglesia. Y yo veo cómo yo he abrazado esto, me hace trabajar con gozo. Y es que cuando yo pienso en un libro que alguien compró, llegó alguien y me pidió una recomendación, estoy atravesando por problemas en mi matrimonio. Voy para la consejería, pero me gustaría, o me mandaron de allá para que te preguntara si hay algún libro que me pueda ayudar. O hasta me llama el consejero, me dice, recomiéndame algo. Yo lo veo de esta manera. Ese libro que esa persona se va a llevar, más la recomendación de que tome su Biblia y escudriñe y busque y confirme todo lo que ese libro habla, me da la esperanza de que esa persona va a ser transformada. Y la transformación de esa persona va a producir que se sane su matrimonio, va a transformar a su esposo o a su esposa, que lo va a ver diferente, a sus hijos que estaban viviendo el conflicto, pero ellos en sí son entes sociales. Hay transformación en su entorno, en su iglesia, en sus familiares. Por lo tanto, solamente el hecho de que una persona sea transformada implica que esto es exponencial. Mi transformación es la transformación de muchos y de muchas cosas. Es exactamente igual con la transgresión a los mandamientos de Dios. Es exactamente igual. Cuando yo fallo, todo, no solamente pierdo yo, pierde todo a mi alrededor. Dios no cambia de parecer. Él es justo. Nada se le escapa. Por lo tanto, ninguna transgresión va a hacer que Dios cambie de carácter. Números 23:19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Estoy leyéndolo en la NTV, que lo dice con esta claridad. Me gustó como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Acaso alguna vez Dios dijo, esto haré si fallas, o esto haré si me obedeces, y Él no lo hace? ¿Alguna vez ha pasado eso? ¿Alguna vez Dios prometió algo sin cumplirlo? Nunca. Romanos 2 nos enseña que Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Y Gálatas 6:7 nos dice, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Adán y Eva no pudieron hacer que Dios cambiara su dictamen. No pudieron. Las consecuencias fueron las que Él dijo que sería. Cuando Dios manda, tomemos bastante en serio su mandato. No coqueteemos con la seriedad de los mandatos de Dios. Conocemos al rey Saúl. ¿Recuerdan cuando el rey Saúl se le dijo, toma tu ejército y ve en batalla o pelea contra los amalecitas? ¿Qué fue lo que se le mandó? Llega, ve, pelea contra ellos y destrúyelo todo. Sí, yo sé que mucha gente toma estos textos y dice que Dios es cruel. ¿Cuáles somos nosotros? Porque Dios es misericordioso. Porque si hasta entonces Dios no había exterminado a los amalecitas, era por misericordia. Como es lo mismo que no nos ha destruido a nosotros. Él decidió destruir a los amalecitas.
y le dijo a su siervo, al que fue puesto, porque el pueblo se rebeló contra su reinado, le está dando una oportunidad. O sea, tú eres un rey que estás puesto ahí, ¿por qué mi pueblo no estaba satisfecho con mi forma de gobernarlos? Querían un rey como los que tenían los demás. Te pongo ahí. De por Dios, te estoy bendiciendo al mandarte a cumplir mis mandamientos, a hacer algo que yo quiero. Y Saúl fue. Y Saúl tomó un ejército que tenía 200,000 hombres de a caballo y 10,000 hombres del pueblo de Judá. 210,000 soldados. Alcanzaba para arrasar con un pueblo que aunque es un pueblo, para entonces los pueblos eran cositas, lo que es cualquier provincia aquí. Sin embargo, Saúl, ¿qué fue lo que hizo? Saúl fue y no hizo conforme a lo que Dios le dijo. Pero peor, no lideró a los hombres del pueblo de Dios a hacer lo que Dios les dijo que hicieran, sino que ellos hicieron conforme a lo que entendieron mejor. Primera de Samuel 15, 7 al 9 dice: Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila en dirección a Shur, que está en el oriente de Egipto. Pero, ¿qué le hizo? Capturó vivo al rey Agag y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor de las ovejas de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo. Hagamos énfasis, no quisieron destruir por completo. Fue su voluntad. Hicieron su voluntad y no la de Dios. Pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. O sea, que Dios dijo, todo es despreciable, por cuanto Dios estaba mandando a arrasarlo todo. Pero ellos decidieron que esto era bueno y que esto no tenía, y que aquello era malo. Vamos a destruir lo despreciable. Vamos a eliminar todo el mundo, pero vamos a traernos el trofeo a Agag, el rey. Esta acción quedó sin consecuencias. Le costó su reinado y la desaprobación del Dios que le había dado una oportunidad de gobernar. Eva, Saúl, se permitieron, tanto Eva en el jardín como Saúl, se permitieron no tomar con la seriedad merecida los mandatos de Dios. Terminaron en rebelión contra la soberana voluntad de Dios. ¿Qué tú crees que pasa con nosotros? Es exactamente lo mismo cuando no seguimos el mandato del Señor. Estamos en rebelión contra la soberanía de Dios, contra su santa voluntad. Y la respuesta de Dios a la desobediencia de Saúl fue esta: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, tenemos prohibido coquetear con la seriedad de la palabra de Dios. Está prohibido, hermanos, esto que ustedes... ¿Quién no tiene una de estas? Yo no estoy diciendo de este mismo modelo, sino de la palabra de Dios. ¿Quién no tiene alguna? Levante la mano, ¿quién no tiene una? Esto es santo, esto es sagrado. No coqueteen con esto. No coqueteen con esa seriedad. No se permitan eso, hermanos. Sí, seguiremos fallando muchas veces. Pero por la gracia de Dios, hagámoslo. No porque nosotros estamos quitándole seriedad a lo que esto implica. La segunda cosa que te quiero recomendar es: no coquetees con alterar la pureza de la palabra de Dios. Eva cometió un error garrafal. Varios. Pero entre ellos está este. Cuando
la serpiente puso en duda, sabemos quién es la serpiente, la misma Biblia no lo reveló después, ¿verdad? La serpiente antiguo es Satanás. Él puso en duda el mandamiento de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Eva? Y leemos el versículo 3. Pero del fruto, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, versículo 2. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. ¿Algo le llama la atención aquí? Repito la respuesta, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. ¿Cuál era el mandamiento en el capítulo 2, versículo 17? Pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Algo le llama la atención? Ella le añadió. Para muchos, por muchos años esto me pasó desapercibido. No sabía que a otros no. Indagando, después que me encontré con esto, indagando vi que a muchos otros más estudiosos de la Biblia le hacía ruido esto. Porque Dios nunca mandó a que no tocaran el árbol. Imagínese usted está en un huerto, el hombre, para los que piensen que el trabajo es un castigo, miren, el que no trabaja vive sin propósito. El hombre fue diseñado para trabajar. Hombre y mujer, nosotros somos la cabeza de la creación y la creación subsiste por nuestro trabajo, debe ser así. Imagínense ahora que en el huerto, cuidándolo, labrándolo, produciendo, hay un árbol en el medio. La pregunta es, ¿cuántas oportunidades hay de tocar el árbol? Si el huerto va a estar impecable, el árbol tú lo tocaste. Es así. ¿Quiénes son del campo aquí? ¿Quiénes saben de campo? Usted sabe, ¿verdad?, que no hay forma. Usted tocará. Entonces no había un mandamiento de no tocará. La pureza del mandato fue alterada. La pureza del mandato fue alterada. No sabemos inocentemente, no sabemos las motivaciones. Dios nunca habló de que no tocaran el árbol. Ella respondió a la afirmación mentirosa de la serpiente con otra afirmación contaminada. Y esta no es una de las preferidas formas de Satanás. Mezclar mentira con verdad, añadir cosas que parecen bonitas y buenas. De hecho, les recomiendo, no les voy a recomendar el libro porque van a decir que estoy haciendo comercio. Pero el libro, Cartas del Diablo a su sobrino, es muy sugerente con cosas como esta. Porque Satanás es exactamente así. El autor C.S. Lewis lo que hizo fue ver cómo había dentro de la iglesia, y estamos hablando de casi 100 años atrás, ¿verdad? Cuántas cosas había dentro de la iglesia en ese entonces, hoy está peor, que parecían buenas y no eran buenas. Que el hombre le había añadido a la fe muchísimas cositas. Esa es la forma que a Satanás le gusta más, porque vemos ahí como el diablo que era tío, era un tío y un sobrino, entre comillas, ¿verdad? Demonios, o diablos. El tío le recomendaba al sobrino, déjalos así, mira tal cosa, déjalo así, no se lo cambie, porque ellos creen que es bueno, pero no lo eran. El mezclar con la verdad el mezclar la verdad con la mentira es especialidad del diablo. Eva se equivocó y añadió algo que parecía bueno. Muchos han dicho una verdad a media es una mentira. ¿Estamos de acuerdo con eso? No existen medias mentiras. Una media mentira es una mentira completa. ¿Es así? Ahora yo le quiero poner una cerecita a esa afirmación. Una mentira, aún la más inofensiva, cuando se mezcla con una verdad, incluso con una gran verdad,
se convierte en una gran mentira. Nunca va a ser lo opuesto, lo repito. Una mentira, aún la más inofensiva, cuando se mezcla con una verdad, incluso con una gran verdad, se convierte en una gran mentira y nunca lo opuesto. Veamos esto. Tú tienes una jarra de agua pura y cristalina, sin bichos, sin nada de transparente como la que más. Y tú tomas un poquito de agua contaminada y sucia. No importa el color, pero ni es cristalina ni es pura. Imagínate una cubeta. Si le echas 2 gotitas, ¿qué es esa agua? ¿Esa agua es agua pura y cristalina? Toma ahora un tinaco y ahora échale 10 gotas de agua contaminada a un tinaco de agua pura y cristalina. En laboratorio, ¿qué es esto? ¿Un tinaco de agua pura y cristalina? No, es un tinaco de agua contaminada. Si tú tomas una pequeña mentira y la añades a la verdad de Dios, tú estás creando con la palabra de Dios una gran mentira. Y te la vas a creer, eso es lo peor, porque salió de tu corazón engañoso. Tu voluntad te indica que esto es la verdad que te conviene. Cuando añadimos a la palabra de Dios algo que Él no quiere, estamos en graves peligros. No está muy claro de cuántas maneras esto empeoró la situación en la que Eva se estaba metiendo. Lo que sí es claro que la serpiente aprovechó la oportunidad. Porque ahora miren cómo responde la serpiente. Ahora la serpiente responde de la misma manera que ella está hablando. En principio la serpiente lo que dice es una gran mentira, con que Dios ha dicho. O sea, él lo que viene a poner en dudas el mandamiento de Dios. Ahora él responde de esta manera. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Una mentira. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Vamos a destruir este versículo. Vamos a separarlo. ¿Cuál es la mentira? Ciertamente no morirán. ¿Qué es? ¿A cuál textualmente mandamiento se parece ese? Ciertamente morirán. Ahora viene la serpiente y como Eva ya ha mezclado la verdad con una mentira, ahora él viene a hablarle y le mezcla una verdad con una mentira. Él usa palabras y eso pasa mucho con nosotros. Cristiano parece todo el mundo. ¿Y cuál es la forma de parecer cristiano? La forma en cómo hablamos. Por su causa, como en la mayoría de las actividades que son multitudinarias, ustedes saben que tenemos personas que eso es su trabajo, encontrar actividades multitudinarias y colarse para ver qué se pueden llevar. Y creo que en el 2022, por su causa, tuvimos la librería en una carpa. Y de repente, hay 2 hermanitos que no eran hermanitos. Y los hermanitos están moviéndose por ahí. Y teníamos unas Biblias que eran muy caras, que por primera vez las llevó la editorial allá. Y ellos como que oyeron que $200, que ese era el precio original, que claro, no era el precio que teníamos allá, que el precio original era $200 y $150 originalmente el precio de estas Biblias, etcétera, etcétera. Y los hermanitos, como vieron que de alguna manera ya yo estaba, nosotros teníamos gente viendo esas Biblias porque eran de consignación, no podíamos quitarle el ojo porque no eran nuestras. Los hermanitos se me acercaron y todo lo que decían parecía evangélico. Pero ustedes saben cómo era. Palabras evangélicas, pero toditas que no tenían sentido una con la otra. Pero hasta el diablo y los del diablo, los que sirven a Satanás, saben que el lenguaje evangélico confunde.
Satanás también lo sabía. Ciertamente no morirán. Esto era familiar para Eva, la palabra, porque el mandamiento original era ciertamente morirán. ¿Qué verdad él le incluyó aquí? Se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Yo sé que serán como Dios, a muchos nos suena, eso es una gran mentira. Pero en el contexto en el que está diciendo, él dice, serán como Dios, que conocerán el bien y el mal. Y está probado que Dios no es una contradicción, porque Dios entonces, cuando leemos el versículo 22, dice, entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. En otras palabras, ser como Dios, pero en el sentido de conocer lo que es bueno y lo que es malo. Esto era una verdad y él la puso ahí. Pero no morirán, ustedes lo que van a conocer el bien y el mal. Dios sabía eso, Eva no sabía eso, Satanás sí lo sabía, y mezcló una verdad con una mentira, con un propósito claro, hacerlo caer. Y además, el serán como Dios suena muy bonito, porque si seré como Dios, conociendo el bien y el mal, seré como Dios en todo lo demás. Y ahí está el engaño, ahí donde está el venenito en la manzana. Porque era cierto que ibas a conocer el bien y el mal, pero también era cierto que esa afirmación te hace pensar que tú serás como Dios en muchas más cosas. Satanás quería y aún él quiere destruir toda la obra de Dios. En especial toda la obra de Dios que le trae gloria a él. Satanás no está... Yo no sé por qué nos pasa a veces que pensamos que Satanás está, yo he oído esa expresión mucho, ahí lo que está el diablo. Cuando usted ve el comportamiento del mundo, ahí lo que está el diablo, sí, ahí está el diablo, ¿pero usted creen que él está más ahí? Esos son de ellos, o sea, el diablo está ahí representado. Pero el diablo y sus demonios lo que quieren es destruirnos a nosotros. Si ellos pululan por algún lugar, no es por allá. Ellos envían a los suyos a la iglesia. Nos susurran a los creyentes, nos susurra al oído a los creyentes. Trata con nuestros pensamientos y nuestra voluntad para ver si fallamos. Mete mentiras en medio nuestro. Pero Satanás no tiene nada que buscar allá afuera. No hay nada que buscar allá afuera. Satanás siempre ha querido destruir y tergiversar la obra de Dios. Pedro dijo, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y Juan dijo, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Hoy Satanás quizá no establece una conversación con nosotros, pero cada vez que torcemos la verdad, es una ventaja para él. Y una ventaja para su propósito de dañarnos. Cada vez que lo hacemos, él lo va a aprovechar. Nosotros hacemos tan sutilmente que lo hacemos también parecido al mismo rey Saúl. El rey Saúl, cuando Samuel lo inquiere, ¿cuál fue la respuesta de Saúl? Samuel le pregunta, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, oigan la respuesta de Saúl, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Así que nosotros tergiversamos la palabra de Dios. Tan simple como eso, nuestro corazón dice, con esto yo puedo verme agradable delante de los ojos de Dios. Sabemos que Saúl, eso no era la verdad. Pero lo demás, y hacemos lo mismo, pero lo demás lo destruimos por completo. Yo soy un cristiano que siempre ando derechito. Manito, pero que tú no tratas bien a tu esposa. En la calle tú eres una cosa, pero en la casa tú eres otra. Manito, pero... ¿Y tus hijos?
No hay tiempo para ello. Tú lo vas a golpear todo el tiempo. Manito, pero la hermana fulana es tu vecina y viene llorando aquí a la casa, a la iglesia, buscando ayuda, y tú eres el vecino de la misma iglesia. Tú no puedes cargarle el tanquecito. No, pero tú sabes, pero yo predico, yo enseño, yo hago esto y hago aquello. Hacemos todo lo demás. Pero lo demás, dice Saúl, lo destruimos por completo. Cumplimos el mandamiento del Señor. ¿Y lo otro? No, porque tú sabes que yo soy así, porque yo no quiero acostumbrar a la hermanita, porque ella tiene hijos. Entonces los hijos están llamados. Ustedes saben que la viuda con hijos, los hijos tienen que ponerle atención. Entonces, yo hago aquello, pero no hago esto. Nosotros somos exactamente de esta manera. Nosotros respondemos al Señor con ese tipo de justificación. Eva pagó, Saúl pagó el precio de su coqueteo con la alteración de la verdad, con la alteración de la pureza de un mandato dado por Dios. Al final, pagaron ellos, pagamos nosotros y pagaremos por cada transgresión que nosotros hagamos de la misma manera. ¿Cuántos ejemplos necesitamos para entender esto? No alteres la fidelidad de Dios, de la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida, de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Se supone que como nosotros tenemos la garantía de estar un día con Él por la eternidad, se supone que esto no aplica a nosotros. Así que, ojo, si yo altero, si yo quito y pongo al mandamiento del Señor, si yo no trato de ser fiel a la pureza de este mandamiento, yo tengo que cuestionarme, porque hay alguien que no es mentiroso, y es Dios. Si el mandamiento se puede alterar, y aún así yo permanecer, o yo ser uno de los salvos, entonces, ¿Dios miente? Por lo tanto, si yo altero el mandato del Señor, su pureza, deliberadamente, entonces yo tengo que orar y pedirle al Señor: Señor, muéstrame si yo soy tuyo. Porque todavía hay tiempo, hermanos. Todavía hay tiempo, pero lo peor que nos puede pasar es pasarnos la vida creyendo que somos creyentes, que somos hijos de Dios, en la iglesia haciendo cosas, y que al final nos digan: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Eso es duro. Mejor es que nos sinceremos y revisemos. Estamos siendo nosotros personas que alteran la verdad de Dios a propósito. Pues probablemente no soy su hijo. Pídele al Señor que te revele esto y que te diga y que te dé arrepentimiento. Porque miren, no hay diferencia. Puede ser que tengas 30 años en la fe y estés haciendo esto, y descubras, cuando analizas bien, que no eres un verdadero creyente. Si te arrepientes, fue porque Dios te dio arrepentimiento y serás salvo. Y eso no va a cambiar todos los 30 años que viviste en el Evangelio, ni te va a poner en la cola en el cielo. Tú eres uno igual que todos los demás, un redimido de Cristo. El tercer punto: no coquetees con tener comunión con pecadores astutos y mentirosos. ¿Cuántos millares han caído por no hacer caso de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres? Son muchos los que en la historia de la iglesia hemos visto teniendo vidas pésimas, porque no seleccionan sus compañías. ¿Cuántos no han caído porque
prefieren caminar con gente que abiertamente se oponen a Dios. Cuando la serpiente habló, se supone que varias alertas debieron de encenderse. Tú y yo somos caídos, tenemos muchas deficiencias naturales por la caída. Pero por Dios, Eva no había caído. Yo nunca voy a querer de que ponerme a filosofar y pensar que Adán y Eva eran racionalmente más tontos que nosotros. No podría pensar eso así, porque Dios no va a ser una creación perfecta, sin pecado, que sea más tonta que un ser humano, que su razonamiento está curtido por el pecado. Mi naturaleza implica que yo, todo lo que piense hasta cuando oro, hoy, ahora, aquí, mi naturaleza está operando. Porque es la consecuencia de mi caída, ese es el pecado original en mí. Yo no puedo producir las cosas como Dios las produce. Yo no puedo ser puro como Dios lo es. Por lo tanto hay contaminación de esto. Pero Eva no tenía nada de eso. Y sin embargo, a Eva como que no se le prendieron las alertas. Primero, la serpiente habló. Nadie sabe, porque no está escrito en ningún lugar de la Biblia, si los animales en ese entonces hablaban o se comunicaban. No vemos tampoco una sentencia. Vemos una sentencia de la serpiente de que ahora se va a arrastrar, pero no vemos una sentencia de que la serpiente y los animales no iban a hablar. Por lo tanto, aunque no sorprenda que un animal hable, en la Biblia varios han hablado, pero espérate, estamos hablando, se me prendió la antenita, pero digamos que sí, que los animales hablaban. Ahora hagámonos la idea de que sí que hablaban, pero ¿qué fue lo que dijo la serpiente? Con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto, espérate. Digamos que sí, que los animales hablan, tú hablaste, pero dijiste una mentira. Algo me tiene que decir que tú tienes una mala intención. Muchos de nosotros tenemos comunión con personas que abiertamente están cuestionando a Dios. Y nosotros, la mayoría de las veces, no vemos la oportunidad de, esto es mentira, de que, mira, varón, yo te voy a sacar del error. Porque si hay algo en la que la iglesia ha fallado, es que a nosotros se nos hace fácil salir a evangelizar en grupos, pero no evangelizamos al compañero del trabajo, al primo, al tío, al hermano, al familiar. Tenemos miedo. Por lo tanto, cuando nosotros oímos a alguien opuesto a Dios, abiertamente, algo tiene que decir, algo dentro debe de decirnos, no es tan saludable que tú te relaciones tanto con él, a menos que sea para esclarecerle su mentira. No es tan saludable, porque al final, lo más probable es que tú termines, si no creyendo su mentira, por lo menos minimizando el impacto de esa mentira. Como de hecho fue lo que pasó con Eva. Él dice una mentira, ella se pone a responderle y ella misma se equivoca respondiéndole. ¿Por qué? Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Señores, todas estas cosas van debilitando nuestra firmeza en el Señor. Todas estas cosas nos debilitan de manera que nos pueden llevar al pecado. No solamente era una mentira, es que una mentira dicha de una manera que marcadamente estaba con la intención de poner en cuestionamiento lo que Dios había dicho. Entonces, tú tienes este amigo, esta hermana, mejores amigos de la infancia o de lo que sea, y esa persona se la pasa hablando, tratando de llevar tu filosofía a tu cristianismo, su filosofía a tu cristianismo. Y a ti te encanta y a mí nos encanta sentarnos a hablar profundamente, filosóficamente, desde este punto de vista que tiene nuestro hermano o amigo. Tengan cuidado, porque Dios hizo a alguien en un estado de pureza y esa persona, por no tener cuidado,
y entablar una conversación amigable con alguien que se oponía directamente a Dios y que estaba dando señales, esta persona fue arrastrada a lo que fue arrastrada. Muchas veces nosotros, los que formamos la iglesia, no sabemos distinguir entre la comunión con los que son enemigos de Dios, que tienen intención de destruir la iglesia, de aquellos que también son enemigos de Dios sin saberlo. Y aquí entra este punto. Muchas veces tendremos, el llamado es, háblale la verdad, porque eso es un hermano en potencia. Pero hay una diferencia entre aquel que te conviene y aquel que no. Yo no hago absolutamente nada yendo al Ateneo Dominicano, por ejemplo, donde se reúne no recuerdo, Sociedad Dominicana de la Ciencia, ¿verdad? Donde el ateísmo es el norte de esas reuniones es rendirle culto a su ateísmo. Hablando de ciencia, pero desde un punto de vista en el que Dios no puede encajar aquí. ¿Qué yo hago siendo esa mi peña, mi tertulia semanal? ¿Qué yo logro ahí? Eso se oponen abiertamente a Dios. Ahora, todo el mundo es enemigo de Dios. Todos los que no tienen a Cristo son enemigos de Dios. Esos probablemente sean tu blanco. Aquellos que, siendo enemigos de Dios, no se consideran enemigos de Dios. Pero aquellos que son enemigos de Dios, no pueden ser tu compañía. No deben de ser tus compañeros de intimidar, de tener comunión. No, mira, ahora yo voy a dejar el trabajo porque tengo un ateo al lado. No. Pero por favor, con el que tú sales a beberte el café, porque sí, porque este es con el que yo me siento bien. ¿Cómo te vas a sentir bien con alguien que odia a Dios? ¿Cómo te vas a sentir bien con alguien que odia a Dios? Ora por él, pero que no sea tu mejor amigo, que no sea alguien con el que tú tienes comunión. Es fácil caer si no elegimos bien con quien tenemos comunión. No se dejen engañar, dice 1 Corintios 15:33. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay sabiduría en rechazar la voz de los que hablan contrario a Dios. Lo que pasó en el jardín ya pasó. Yo conocía que pasaría. Pero la forma en cómo pasó, nosotros no podemos ignorarla. Pasó porque Eva escuchó y socializó con alguien que quería hacerla caer. Este error es común entre nosotros. Necesitamos vivir conformados con la sabiduría que provee la palabra de Dios para poder vivir con claridad y a salvo en este mundo que nos odia. ¿Recuerdan Roboam, el hijo de Salomón? David hace a Israel grande, lo multiplica por varias veces el territorio, y era por un tiempo la nación más poderosa del entorno. Salomón eleva esa gloria muchísimo. Roboam lo sustituye, y cuando le pide consejo a los ancianos le dicen: bájale los gravámenes, los impuestos al pueblo que se están quejando, para que ellos estén contigo. No, pero era mejor los amiguitos que crecieron conmigo. Y Roboam entonces va donde los amigos: ¿y ustedes qué dicen? Tú estás loco. Si tu papá le hacía tal cosa, tú ponse lo peor. Y tú vas a venir a ponerse fácil a esta gente. Que te teman. ¿Qué pasó? Se rebeló el pueblo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, y hasta tus mejores amigos en un momento pudieran ser mala compañía. Ten cuidado con quien tienes comunión. Llamemos comunión a intimidad emocional, espiritual. Ten cuidado con quien tienes comunión, que puede ser un error, aun si es alguien cercano. Los amigos de Roboam crecieron con él, y miren el desastroso consejo que le dieron. A partir de ahí, cae la casa,
se divide el reino y ya sabemos todo lo que pasó. El exilio vino y fue constantemente, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. ¿Por qué? Porque un hombre se llevó del consejo de una mala compañía. Hemos visto que tengamos cuidado y que veamos como prohibido coquetear con la seriedad de la revelación de Dios, coquetear con alterar la pureza de la palabra de Dios y coquetear con tener comunión con pecadores astutos y mentirosos. El cuarto consejo es: no coquetees con lo atractivo del pecado. Ya a este punto Eva estaba debilitada, ya la voluntad de Eva estaba siendo cautivada. Tú te has resistido a todo esto, pero si no te has resistido, si no te llevaste de estos consejos, entonces ya tú estás medio debilucho. En ese punto el pecado te promete un premio que al final será falso. Y no solamente será falso, que te alejará del verdadero tesoro que es Cristo. Cuando tú estás débil, que estás babeando por el pecado, que tú ves tan atractivo estas cosas así, entonces a tu mente y a tu corazón vienen pensamientos que te dicen: wow, qué bueno es. Pero yo debería, porque sí, porque eso se ve agradable. Miren lo que respondió Eva cuando ya había coqueteado con Satanás. Dice Eva, dice el texto: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Observen, ella pensó: el árbol es bueno para comer. Si hay una afirmación clara, es que el árbol no era bueno para comer. Porque Dios, ¿qué dijo de ese árbol? Ya Dios había dicho cuáles eran los árboles buenos para comer. Todo esto que te he dado para que comas, de este no. El árbol no era bueno para comer, pero el pecado nos hace ver lo bueno. Cuando ya nosotros estamos debilitados, el árbol nos hace ver lo bueno. El diablo nos hace ver el pecado bueno. Cuando estamos débiles, nuestra mente, nuestra voluntad ya está trastornada. Ahora Eva comenzó a ver con los ojos del deseo el fruto del árbol prohibido. Ahora entonces entran nuestros deseos. ¿Y recuerdan qué quiere nuestra carne? Pecar. Nuestra naturaleza de por sí lo que quiere es pecar. Pablo decía: lo que quiero hacer no hago, sino que hago aquello que no quiero hacer. Porque él en su corazón, la esencia, nosotros, ninguno quiere desagradar a Dios. Tú eres un redimido, tú eres una redimida. Está claro que el Espíritu que te ha transformado te ha dado un deseo ferviente por agradar a Dios. Pero tú y yo no solamente somos espíritu, tenemos este cuerpo que tiene una ley, la ley del pecado, que quiere de por sí, ella misma está atraída por el pecado. Eva comenzó a ver que con los ojos del deseo el fruto del árbol prohibido. Nació una pasión interna por aquel árbol, que aunque pudiera quizás tener características compartidas con el resto de los árboles, Dios ya había dicho que no era bueno cuando le prohibió comer esos frutos. Cuando hemos bajado las barreras y permitido que el deseo de pecar anide en nosotros, el pecado adquiere un atractivo mayor. Cuando bajamos las barreras, el pecado se hace más atractivo. Y lo que sabemos que es horrible ante los ojos de Dios, comienza a verse como algo sorprendentemente atrayente. Por eso es que esta cadena, he traído el mensaje de no coquetear con el pecado y lo he dividido en partes. Porque nada sucede al azar. El día que nosotros ejecutamos el pecado, no fue el día que nosotros decidimos pecar. Ese fue el día que ya nuestra voluntad cedió. Pero nosotros estuvimos pensando en el pecado.
Eva también vio el pecado como agradable a los ojos. No solo le nació un deseo interno que le hacía ver el árbol prohibido bueno como fuente de alimento, sino que también a sus ojos pasó a ser una obra de arte digna de contemplación. Bueno a los ojos, agradable a los ojos. Ya no era su deseo solamente, ahora ya veía, ¡ay, qué lindo se ve! Oh, pero qué bien, no es tan malo. ¿Y por qué es que está prohibido? Porque eso no es tan malo, eso se ve bonito, eso es chulo. Tengamos cuidado, porque si nuestras barreras han bajado, no solamente nuestro deseo, sino que nuestro razonamiento, nuestros sentidos van a estar confundidos. Si hay un órgano peligroso cuando nuestro corazón se ha decidido a pecar, son nuestros ojos. Porque todos nosotros deseamos pecar, esa es la verdad. Eso está en nuestra carne, ¿no? Toda nuestra carne desea pecar. Pero si tú no te expones a lo que te lleva a pecar, si tú no lo ves, tú puedes batallar contra eso. Pero, como decía el hermano ahorita en la escuela bíblica, si usted sabe cuál es de qué pato usted cojea, ¿por qué se expone? Usted va a ver aquello que le es atractivo y usted va a caer, porque ya su deseo quiere pecar. Entonces no se exponga. Los ojos son bastante peligrosos cuando nuestra defensa está caída. Las estadísticas son horribles en la iglesia también en cuanto a lo que los ojos pueden provocar, porque nosotros no estamos separados estadísticamente de los que consumen sexo ilícito para cuidar a los niños. En la iglesia, en la juventud, y ya no solamente entre hombres como era en un tiempo, sino también en mujeres, el ver sexo ilícito es una normalidad casi, horriblemente pecaminoso. Y lo otro que Eva hizo fue que deseaba alcanzar sabiduría, que era deseable. Ella vio ahora el árbol como deseable para alcanzar sabiduría. A este punto ya existe una convicción. Ya no era que lo estoy pensando, que no, ya el pensamiento capturó mi voluntad. Yo estoy convencido. Este árbol es deseable para alcanzar sabiduría. La serpiente dijo, serás como Dios, conocerás. Eso. No nos expongamos a las mentiras del enemigo, porque consecuentemente vamos a estar convencidos y caeremos. Cuando coqueteamos con el pecado y no nos damos la vuelta a tiempo, la mentira se hará de un espacio en nuestras convicciones. Y cuando la mentira pasa a formar parte de esas convicciones, nuestra voluntad será movida en la dirección del pecado. Nosotros actuamos por voluntad, cada uno de nosotros. Nuestros sentidos nos crean percepciones, pensamientos, y ese pensamiento aterriza en nuestro corazón y se crea la voluntad. Y esa voluntad es lo que hace que yo actúe en lo que creo, mis convicciones. Y lo peor de todo es que hacemos que otros compartan con nuestro pecado, que compartan nuestro pecado, porque cuando nosotros pecamos afectamos a otros. Y Eva vio que era agradable, tomó el fruto, comió del fruto y le dio a su marido. O sea, porque ya no tenemos tapujos, esto no es malo, también tú lo puedes, ya yo vi que para mí es bueno, consúmelo. Mi pecado es bueno, si tú lo haces está bien, no hay problema. Si la pareja creada sin pecado cayó en pecado por ignorar las señales de su alejamiento de la verdad, ¿qué esperamos nosotros? La pareja sin pecado se alejó un momentico de la verdad y cayó en pecado. ¿Qué tú crees que nos va a pasar a nosotros si lo hacemos? David no estuvo en el lugar que debía, si recuerdan la historia. David no estuvo haciendo lo que debía, si recuerdan la historia. Cuando los reyes tenían que estar en la guerra, David estaba en el palacio. Ni era su lugar, ni era la labor que tenía que estar haciendo. ¿Y qué pasó ahí? Vio a Betsabé, vio a esa mujer atractiva bañándose, y conocemos la historia. Cayó redondito en el pecado.
Fue seducido de tal modo que edificó pecado sobre pecado, porque peco, pero no me arrepiento. Entonces ahora tengo que ocultar mi pecado, porque el pecado genera pecado. Entonces, si yo me conformo al pecado, voy a tener que seguir pecando para que todo quede bien, para que todo pase bien. Entonces, cuando alguien no está haciendo lo que debe, todo lo que haga será lo que no debe hacer. Cuando tú y yo no estamos haciendo lo que debemos, no, pero que yo no estoy haciendo nada, tú no debes hacer nada. Eso es lo que no debes hacer, porque tú tienes que estar haciendo algo. Cuando cada uno de nosotros no está haciendo lo que debe de hacer, ninguna cosa que haga, aunque sea nada, es lo que debería, y está mal. Finalmente, no coquetees con estar pasivo ante la tentación. ¿Ustedes recuerdan quién estaba ahí con Eva? Ustedes cuando leen el relato, ¿se dan cuenta de esta cosa? Adán siempre estuvo ahí. Adán siempre estuvo al lado de Eva. Todo lo que estaba pasando, Adán estuvo ahí. Mientras la mujer estaba siendo tentada e incitada a desobedecer, había alguien allí, su cabeza, su líder, su esposo, Adán. William MacDonald al respecto dice, en su comentario bíblico, Eva fue engañada, pero Adán actuó voluntariamente y en rebelión deliberada contra Dios. Si bien es cierto que Eva no actuó como se esperaba y ella encabezó este intento apologético fallido porque ella intentó defender la verdad fallidamente, se mezcló con quien no debía y se puso a hablar con la serpiente, también es verdad que ella parecía estar justificada porque ella encabezó, bueno, mi esposo está callado aquí, él no dice nada, él tiene que estar de acuerdo, y al parecer sí lo estaba, porque él estaba callado. Probablemente se convenció primero, probablemente, como varones ustedes saben esto, probablemente ya él decidió algo en su cabeza, pero como no quiere actuar solo, está esperando que su esposa se convenza. No sabemos si eso fue así, pero sabemos que en la conducta de nosotros eso puede pasar. Adán estaba ahí, estaba pasivo, viendo cómo el pecado, cómo la tentación se desarrollaba, viendo cómo su esposa iba a caer, y él estaba allí pasivo. Y cuando ella le dio del fruto, él simplemente lo tomó y comió. ¿No es así como tú y yo hacemos a veces? ¿Cuántas veces dejamos sin protección nuestro hogar, nuestra vida, las personas bajo nuestro cuidado, nuestra iglesia? ¿Te has preguntado qué habría pasado si en ese momento que te quedaste en pasividad, trae a tu memoria esas veces que todas esas veces que tú viendo el mal te quedas callado? ¿Tú te has preguntado qué hubiese pasado si tú intervienes? Todos tenemos la historia de alguien que vimos en decadencia y nosotros como que no quisimos intervenir y vimos cómo se estrelló. Todos los adultos aquí tenemos a alguien, nos puede venir fácilmente alguien a la cabeza. Yo sabía que eso iba a pasar y no hicimos nada. Ponte por un momento a pensar, ¿y si yo hubiese hecho algo? Ponte a pensarlo. ¿Y si yo le hubiese dicho algo a ese hermano, a ese hijo, a esa esposa, a ese amigo, a ese conocido? ¿Y si yo si yo siendo testigo de lo que estaba pasando, le hubiese dicho a ese hermanito, hermano, tú estás en pecado? Quizás esa persona se arrepiente o no termina de caer. Cuando no hacemos lo que nos corresponde hacer, ocurren las peores cosas. La pasividad no es algo de nuestro diseño. Fuimos hechos para trabajar, para proteger, para ser productivos. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, la iglesia sí tiene mucho que hacer. Si no quieres que lo que estás llamado a proteger caigan,
no te quedes pasivamente. Si eres líder, ten mucho cuidado que ahora tienes mayor responsabilidad. Líderes de iglesia, esposos, padres, madres también. El pastor Miguel, para ir cerrando, quiero leerle las 10 leyes del pecado. Quizás algunos de ustedes ya se han expuesto a esto, pero hace unos años él escribió estas 10 leyes. Un argumento donde él decía cómo opera el pecado, qué es lo que uno cree que es el pecado, pero lo que el pecado realmente es. Dice, ley 1, el pecado te llevará más allá de donde pensabas llegar. El pecado, el número 2, el pecado te alejará por más tiempo de Dios de lo que habías pensado. 3, el pecado te costará más de lo que tú querías pagar. 4, pecas a tu manera, pero tienes que regresar y pagar a la manera de Dios. 5, el pecado engendra pecado. 6, el pecado te lleva a justificar lo que has hecho. 7, el placer es efímero y temporal, pero las consecuencias del pecado son duraderas. 8, no hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto. 9, mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias comenzarán y terminarán cuando Dios disponga. Y 10, nadie se burla de Dios. Mientras la pareja estaba siendo seducida, ahora digo la pareja, ven que ahora cambiaré el argumento, porque ahora introduje lo que todos sabíamos, Adán estaba ahí. Mientras la pareja estaba siendo seducida, siempre tuvo oportunidad de dar un paso hacia atrás. Igual que nosotros. Incluso cuando la voluntad de Eva ya había sido capturada, ella no puso la boca en el fruto, ella tomó el árbol. Aun cuando tomó el fruto, ella pudo haber soltado el fruto. Pero ya su voluntad estaba comprometida. ¿Por qué? Porque fue coqueteando, se dejó seducir. Ya su voluntad estaba debilitada. Pero cada uno de nosotros está a tiempo de dar marcha atrás a aquellas cosas que hemos dejado que nos seduzcan. Ninguna tentación nos ha sobrevenido que nosotros no podamos resistir, o que no haya una salida para salir de ese problema. Ninguna. Mentiroso el hombre, pero Dios no. Y Dios dice que ninguna tentación Él permite para nosotros que no podamos resistir. Esas salidas estaban más disponibles para Eva y Adán. Quizás no lo sabemos. Pero yo sigo insistiendo. Ellos pensaban con más claridad que nosotros y con menos contaminación que nosotros. Recuerda esto, lo que Cristo nos manda. Por un lado, sométanse a Dios para que resistan al diablo. Esto está en Santiago 4:7. Y por otro lado nos dicen, huyan de la tentación. Nunca nos ha dejado desarmado Dios. Él nos ha llamado y nos ha capacitado. La palabra más fiel y verdadera nos ha dejado. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha dejado. Y nos dice al diablo, se resisten sometiéndose a Dios. Sométanse a Dios, hermanos, sometámonos a la palabra de Dios. Sometámonos a lo que Él ha dicho que es para nosotros. Resistamos dejarnos llevar por aquello que Él ha dicho que no hagamos. Y de la tentación, no sea un superhéroe. Corra. De la tentación, de la seducción al pecado, no se crea un supercristiano. Corra. Adán y Eva eran perfectos y cayeron. Tú y yo tenemos la ley del pecado en nuestra carne. Si la tentación se presenta,
se presenta, créele a Dios. No hagamos como decíamos ahorita, no veas la pureza del mandamiento. Ahí dice, huye de las pasiones juveniles, huye de la tentación. Por lo tanto, el mandamiento no es una posibilidad que caiga ante la tentación. Si no huyo de la tentación, caeré en la tentación. Es verdad, nadie te va a separar del amor de Cristo. Es verdad, no te salvas por obra. Es verdad, hay una ley en tu carne que te invita a pecar. Pero es cierto que Dios te llama a ser santo, porque Él aborrece el pecado y Él es santo. También es cierto que costó mucho liberarte de la esclavitud del pecado. Y también es cierto que sin santidad nadie verá al Señor. Los que somos de Él no practicamos el pecado. Pecamos, lo sabemos, pero no es nuestra práctica. Es por esa batalla que tenemos entre nuestra carne y nuestro espíritu. Los que somos de Él vivimos conforme al Espíritu y damos fruto. Por tanto, tengamos como algo prohibido coquetear con la seriedad de la revelación de Dios, coquetear con alterar la pureza de la palabra de Dios, coquetear con tener comunión con pecadores astutos y mentirosos, coquetear con lo atractivo del pecado y coquetear con la pasividad delante de la tentación. Cerremos con estas palabras que el apóstol Pablo dijo en Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Santa y pura bendita palabra. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios nos ayude. Dios nos ayude a hacer estas cosas y nosotros podamos vivir vidas lo más santamente posible.